Que bueno, yo creo que las que estáis aquí pues me conocéis todas, ¿no? Yo soy Alicia y yo no tengo ninguna formación así específica en feminismo más que mi propia vida, ni tampoco ninguna formación así dando formaciones, pero bueno, que pues voy a hacerlo lo mejor que pueda. Cuando pensé en hacer un poco esta formación, pues sobre todo pensé que lo imprescindible para hacer una formación así es pues, pensar en a quién va a dirigir la formación, ¿no? Entonces, pues para algo así, pues siempre hay que pensar un poco en una formación sobre feminismo, pues en el conocimiento previo que hay sobre el tema, en factores a lo mejor también como pues la base que hay con el tema, también un poco es importante y más algo así sobre pensar en la perspectiva de género, ¿no? Y lo participativo que es el público, ¿no? Que va a ser, como sois vosotras, en este caso, que es bastante. Y bueno, también es una obviedad que la militancia en general en cualquier partido, pero aquí en Nación Andaluza, es mayoritariamente pues masculina, son casi todos hombres, ¿no? Y en concreto, pues el protagonismo de esta militancia también, al margen del otro día yo con la banderica, pero está protagonizada también en general por hombres, porque bueno, lo vemos en general en cualquier debate cuando que son hombres la mayoría, por un hecho estadístico de que la mayoría de la militancia son hombres. Entonces, pues voy a empezar sobre todo dirigiendo un poco esta ponencia a ellos, hablando de algunos puntos clave de cómo los hombres pueden contribuir en la lucha feminista, pero antes de eso pues voy a comentar un poco de lo que me gustaría hablar, que como acabo de decir, pues voy a empezar con esta parte. Y luego también, si os parece, también cuando hable de esta parte de algunas cosas básicas, de algunos puntos clave que considero yo personalmente que son la forma en que un hombre, un militante de izquierda debe, bueno, un hombre en general debe contribuir a la lucha feminista. También voy a hablar de un par de conceptos clave. A la vez que vamos hablando de estos puntos, pues irán saliendo conceptos que vamos a construir entre todas, ¿no? En vez de hablar de la definición de cada concepto de Pérez Reverte, pues la vamos construyendo entre todas. Y también luego vamos a hablar de algunos conceptos clave. También vamos a hablar de algunas mujeres andaluzas y tal, que contribuyen de una forma u otra al feminismo. Y luego al final, aunque sí, la idea es que en todo momento pues participéis y todo eso, porque es que si no, pues no tiene sentido, vamos, que interrumpáis cada 4 segundos si puede ser, porque es que si no, no tiene sentido, ¿no? Aunque también pues, algo de teoría habrá, pero lo ideal es que todo el rato estemos participando y al final pues hagamos un poco de preguntas, un poco como más de mesa abierta, un poco más de debate. Bueno, empezando con la primera parte, que son como las cosas básicas que estaba comentando que tiene que aportar un hombre al feminismo, pues está basado esto, aunque evidentemente le he dado como mi forma y mi propia opinión a esto. A ver, ahora. Está basado en algunos artículos que he estado leyendo por ahí, en concreto uno que leí, porque voy a citar la fuente por si alguna quiere encontrarla por ahí. En un artículo de BuzzFeed, que si alguien tiene interés se lo paso por el móvil después. Está basado en un artículo de BuzzFeed que encontré por ahí, no apunta el nombre, fallo total porque ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, sí, algunas cosas básicas que puede aportar un hombre al feminismo. El primer punto se llama escuchar, ¿vale? Vale. ¿Por qué escuchar? Vale. El machismo, que no sé si alguien sabe lo que es. ¿Alguien sabe lo que es el machismo? Nos desconocemos, ¿verdad? El machismo, ni idea de lo que es. Entre otras manifestaciones que tiene el machismo, pues que son unas poquillas. El machismo, pues, como sabemos, yo pienso,
silencia a las mujeres y da voz a los hombres. Entonces, pues a veces es interesante como que los hombres pues se callen un poquillo la boca, ¿no? Y hagan ese papel de escuchadores en este caso y presten atención y un poquillo hagan un poco de trabajo de revisión, ¿no? Este sería como el primer punto así para empezar un poco este trabajo, ¿no? Cuando hablamos de las relaciones de producción, hablamos del conjunto de relaciones económicas que se establecen entre las personas, independientemente que si uno quiera o no quiera. Luego se plasman en relaciones de propiedad legal, relaciones legales, jurídicas, tal, no sé qué. Pero las relaciones de producción están determinadas justo por la posición que ocupa. Es decir, si tú tienes una empresa y tienes a, yo qué sé, voy a decir, el DUR, ¿no? Lo de los flanes, y tienes 200 trabajadores ahí, tú quieras o no quieras, tú no tienes una relación con esos trabajadores. Y te estás quedando con una parte de su plusvalía, que es el trabajo que ellos trabajan y que tú no les pagas. Quieras o no quieras, a no ser que se lo des. Pero si se lo das, altera la mecánica del sistema capitalista y probablemente la empresa quiebra. Porque hay toda una relación, ahora vamos a ver un poco más sobre ello en el siguiente bloque, hay toda una serie de relaciones que se dan y que tienen que estar ahí. Y las relaciones de producción que se plasman en distintas formas de jurídicas, institucionales, etcétera, etcétera, han existido a lo largo de la historia con los distintos modos de producción de diferente manera. Había unas relaciones de producción, una forma de propiedad que ha sido esclavista, unas relaciones de producción que se han dado forma de producción feudal, asiática, ahora voy a explicar esto un poco, y capitalista. Y vuelvo a la referencia de antes. El cambio en los modos de producción, pasar de una economía capitalista a una economía socialista, implica que tiene que haber una contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Que hay que confrontar a los trabajadores con el sistema jurídico, político, institucional, ideológico que los domina. Que es lo que estamos, ¿no? Es lo que hay. Modo de producción. Ahora para explicar un poquillo esto. Fundamentalmente, Mar hablaba de estos cuatro de forma general. Pero esto es de forma general, generalísima. El de comunismo primitivo, esclavista, feudal, capitalista. Y luego había un quinto, que ahora lo voy a referir un poco. El primitivo, ya lo he dicho, está vinculado a sociedades tribales, hay una propiedad común de los medios de producción, son sociedades fundamentalmente cazadores-recolectoras. El esclavista es el que se da la antigüedad, en el que entendamos que la esclavitud de una parte de la población implica, empieza a aparecer en los estados, lo que se llama los estados hidráulicos, Mesopotamia y Egipto. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de organizar a toda la población para que cuando venga la venida del río no nos lleve a todos para adelante. Entonces, se puede hacer de varias formas, pero como hay ya un excedente de población, perdón, un excedente en las sociedades, hay ya una jerarquización de la población, se produce el modo de producción esclavista con una jerarquización mayor. Por lo tanto, hay unos arriba que son los que organizan la sociedad y los de abajo, cada uno, como una hormiguita, hace su función en ese modo de producción. Luego está el modo de producción feudal, del siglo V al siglo XV más o menos, que está caracterizado por otros vínculos que son los de la servidumbre. Aquí hay una especie de... el modo de producción feudal, aquí lo que hay es con un pacto. El señor feudal explota al campesino por la cara, se queda con la mayoría de los excedentes de producción del campesinado, pero a cambio se supone que le ofrece una serie de prerrogativas. Protegerlo, en caso de guerra, que el campesino va a ganar la guerra, en caso de que venga el ejército de un señor a otro castillo, protegerlo para que no le maten a la familia, no se lleve la cosecha. El modo de producción feudal se da porque el modo de producción esclavista, que son los grandes estados, los grandes estados de la antigüedad, aunque no eran estados, eran otra cosa, pero para que nos entendamos, los grandes estados de la antigüedad hay una descomposición, y el modo de producción feudal que se da sobre todo en Europa, esa fragmentación de la sociedad, lo que produce es que las relaciones de poder se fragmenten en cada vez núcleos más pequeños, que son los pactos feudales. El noble con el rey y el campesino con el noble. Y luego hay el último, a partir del modo de producción capitalista, que está caracterizado por el protagonismo del trabajo asalariado.
hay una gente que no trabaja y que cobra, son los burgueses, y una gente que trabaja y que cobra menos de lo que trabaja, que son los trabajadores. Y ese porcentaje de plusvalía es el que va a enriquecer a la clase burguesa. He puesto el siglo XVIII, para que nos orientemos. En fin, hay un poquillo, a veces hablamos de un capitalismo mercantil a partir del siglo XV, de la conquista de América, pero bueno, para que nos entendamos de forma general, se entiende que el modo de producción capitalista aparece en el siglo XVIII. Y lo que habría antes es un capitalismo, pero dentro del feudalismo, todavía inmanente. Ahí. Nos viene otro cuento, que es el cuento de la Reconquista, que después vinieron los ejércitos católicos y echaron a los moros para restituir a la población española, porque ya existían españoles entonces, ojo, ya existían españoles, para restituir a la población española que vivía antes en Andalucía, antes de que llegaran los moros. Vamos, ya existía España. Y en Andalucía no había andaluces, en Andalucía había españoles. Antes de que llegaran las tropas castellano-católicas a conquistar Andalucía. Eso le llaman reconquista. Y es un término que nunca utilizaron los conquistadores. Ese término no lo utilizaron los reyes católicos. Los reyes católicos hablaban de la conquista de Granada, de la conquista de Sevilla, la conquista de Córdoba, la conquista de Málaga. Nunca utilizaron el término reconquista. Pero es que Felipe II tampoco. Carlos III tampoco utilizó la palabra reconquista. La palabra reconquista empieza a ser utilizada por los historiadores españoles, empieza en el siglo XVIII y se fortalece en el siglo XIX, cuando la unidad de España era, digamos, puesta en un aprieto grave por todos los movimientos nacionalistas, los movimientos cantonalistas que empezaron a surgir en el Estado español. Y el principal movimiento cantonalista, que eran movimientos soberanistas que reclamaban la soberanía, fue el movimiento cantonalista que hubo en Andalucía, donde los movimientos cantonalistas en Andalucía, su principal idea era la idea de soberanía del pueblo andaluz, llegando a proclamar la independencia del Estado de Andalucía, incluso a organizar un ejército que se enfrentó con el ejército de España. En esa situación de peligro de España se refuerza el concepto de la reconquista para justificar el Estado español, cuya unidad, concepto fundamental del españolismo, la unidad, en esos momentos estaba en peligro. Y para apoyarla ideológicamente se refuerza un término que había surgido muy poquito antes, que es el término de reconquista. Pero no para ahí la cosa, hay más mitos. Hay más mitos para seguir reforzando la misma idea. La idea de que Andalucía es España y de que Andalucía nunca ha existido como un ente con entidad propia. Bueno, y el siguiente mito es la expulsión de los moriscos. Sí, aquí después de la reconquista, bueno, pues sí, aquí había moros, pero a los moros, en 1610, mediante un edicto de expulsión, a los moros se les expulsa y desaparecen por arte de magia. El rey, que fue Carlos III, firma el edicto de expulsión de los moriscos y los moriscos desaparecieron. Ya no se sabe nada más de ellos. Creo que estaba el Tamariz por allí haciendo magia y consiguió, así, con un toque de varita, desaparecieron los moriscos. Bueno, que es un caso, otra de las mentiras que últimamente ahora se cumple, me parece que es el 450 aniversario de la expulsión, va a haber actos en Granada, en Almería también están preparando actos, y desde el españolismo más rancio
que dicen que gracias a la expulsión de los moriscos hoy en día España está en el primer mundo, en Occidente y demás, bueno, tonterías de las que ellos dicen, hasta la versión de la progresía española, que dice, ay, qué mal estuvo, qué pena, eso estuvo muy mal, pobreticos moriscos, bueno, pero ya lo echaron y ¿qué les vamos a hacer? Ya no quedan moriscos, ya somos todos españoles. Pues bueno, pues muy bien por los progres, vamos, pero estos progres españoles, esa izquierda española, que también la tenemos aquí en Andalucía, hay que decirle algunas cosas. Hay que decirle que eso de la minoría morisca es una mentira. Pues a los moriscos se les nombra de esa manera. Siempre que se habla de los moriscos, siempre se habla de la minoría morisca. Una mierda la minoría morisca. Mentira, más mentiras y seguimos con más mentiras. Los moriscos no eran una minoría, porque los moriscos no eran una raza, no eran una religión, no eran extraterrestres, no eran de ningún sitio, eran andaluces. Se le empieza a llamar moriscos porque tras el decreto, tras los decretos de conversión, donde a la población musulmana se le obligó a convertirse al catolicismo, hubo un sector de la población andaluza que se negó a eso, que se negó por eso y se negó también por otros motivos, no solamente por eso, había un trasfondo detrás de eso, y había un trasfondo económico. Y el trasfondo económico de todas las revueltas moriscas y de las sublevaciones moriscas eran el tema económico y la situación de relación económica en la que los moriscos estaban respecto a las autoridades impuestas por el Estado español, entre ellos, como he dicho antes, la imposición fiscal, la expropiación de tierras y lo demás. Eso hace que un sector de la población andaluza se rebele, pero no eran una minoría étnica, ni eran una minoría religiosa. Eran la vanguardia del pueblo andaluz. Era la parte del pueblo andaluz que se negaron a ser sometidos. Era el pueblo andaluz en rebeldía. Pero eso no se puede reconocer. No pueden reconocer que el pueblo andaluz, parte de ese pueblo andaluz, se rebeló, que parte de ese pueblo andaluz se sublevó, que cogieron las armas, que se organizaron en un ejército, que se enfrentaron al ejército de España. Eso no lo pueden reconocer.